Abra usted Éxodo 18, 21. Dice Jetro hablando a Moisés: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Qué tremenda estrategia que le dio Jetro para administrar bien el pueblo de Israel. Y nosotros como iglesia somos el nuevo pueblo de Israel. Y así como Jetro indicó a Moisés dos vertientes para que la iglesia crezca saludablemente, así también es necesario que apliquemos esto. Una tiene que ver con carácter, con lo que soy. Segundo, tiene que ver con administración, con lo que voy a hacer. Amén. Estamos hablando entonces en el aspecto de administrar bien. Y para administrar bien se trabaja a través de los grupos de comunión familiar, como ya vimos anteriormente. Y en la lección anterior vimos pues que después de empezar con un grupo, una casa, ganó 10. Esos 10 debo haberles dado el seguimiento correspondiente. Luego haberlos, claro, después del bautismo en agua, ¿verdad? Después que se bautice en agua, debo haber dado el seguimiento correspondiente, que es el manual del nuevo nacimiento en agua en el Espíritu, para que entiendan lo que le ha pasado, para que entiendan por qué se bautizó y que cambió de reino. Luego le doy la puerta 1 en el grupo, que duran 3 meses. Y en la puerta 1, pues, se remarca lo que es el bautismo en agua, se habla del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces les he ministrado, los he animado, he orado por ellos, creyendo que Dios los va a llenar. Se bautizan en el Espíritu, comienzan a hablar nuevas lenguas. Algunos ya bautizándose en agua nomás reciben el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, entonces bajo todo ese parámetro los envío a la escuela de adiestramiento. En la escuela de adiestramiento se preparan 6 meses más, que sumados serían 9. Y al terminar, usted nombra 5 nuevos discipuladores. Esa es la fase número 2. Vamos a entrar entonces ahora a esta tercera fase, la fase número 3. El supervisor, que ya partió a 5, ¿qué tiene que hacer ahora? Tiene que motivar a cada uno de sus discipuladores de grupos, que son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Él es supervisor, motivarlos que ellos se partan a 5 más, conforme al cuadro que está aquí. Entonces, al partir 5, 1, 2, 3, 4, 5 grupos, pasa a ser supervisor. Al ser supervisor, inmediatamente el que era supervisor aquí, pasa a ser coordinador de sector. Asimismo, su segundo grupo se parte a 5 más, de discipulador guía pasa a supervisor. Asimismo, el tercero, el cuarto y el quinto siguen todos el mismo proceso. Entonces tenemos pues ya un coordinador de sector con 5 supervisores. Y cada uno de ellos con 5 discipuladores guías de grupo conformados. Eso le llamamos la tercera fase. Al punto de llegar a esta tercera fase, ya no va a ser solo jefe de 50, ahora pasa a ser jefe de 250. Recuerde que el orden que Jetro le da a Moisés es jefe de 10, jefe de 50, jefe de centenas y jefe de millares.
Eso es lo que Jetro le dice. Entonces, de jefe de 50, se parten estos grupos y ahora tenemos un supervisor con 5, otro supervisor con 5, otro con 5, otro con 5, otro con 5, 5 por 5, 25, que venían a ser 25 discipuladores, guías, a cargo del coordinador sector. Teniendo en cuenta que cada grupo debe llegar a 10, 25 por 10, son 250 personas o discípulos que el coordinador del sector debe tener. Este sería lo ideal. Pero ocurre también lo mismo que el problema de acá. Algunos solamente solamente 2 llegan a 5. El resto se queda así nomás. Tiene 2 supervisores y el resto todavía es por guía, ¿no? También eso pasa generalmente. Pero estamos viendo la partición ideal de cada grupo. Entonces viene a ser un coordinador de sector propiamente dicho, con sus 250 discípulos. Él va a discipular específicamente a estos 5, si son matrimonios, 10 personas, ¿no? Y quizás puede discipular a otros hermanos de aquí, ¿no? Apoyando a los supervisores, pero el supervisor le va a ayudar a discipular, los supervisores guías. Entonces, toda esa estructura va a generar que cada hermano, cada persona en la congregación de los santos esté bien atendida. Amén, amados. ¿Qué es el coordinador del sector entonces? Es aquel que tiene bajo su responsabilidad 5 supervisores de grupos de comunión familiar, que a su vez tienen cada uno 5 discipuladores guía de grupos de comunión familiar a su cargo, que al multiplicarse a 10 llegarán a 250 personas. ¿Cuáles son sus funciones? Reunirse con sus supervisores, ¿no?, de grupos de comunión familiar los días martes o los domingos, para evaluar cómo está el trabajo, etcétera, 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 respecto al grupo. Debe coordinar y supervisar el trabajo de los supervisores y discipuladores guía de grupo, quienes estarán bajo su responsabilidad. Escoger los hogares estratégicos conjuntamente con sus supervisores, que queden dentro de su sector, ¿no? Velar que estas particiones estén de acuerdo al sector, que ese es lo ideal, excepto algunas excepciones que puedan darse, ¿ya? Eso es lo que tiene que velar. Levantar futuros supervisores. El coordinador está llamado, pues, ¿no?, a que cada uno de estos sean supervisores, ¿ya?, porque ese es su objetivo. Cubrir las necesidades materiales y espirituales básicas de sus discipuladores guías de grupos. Hay muchos que vienen, por ejemplo, Apóstol Arias, en el grupo tal hay una necesidad, pido una ofrenda el domingo porque es una hermana fiel y todo. Y yo estoy pecando y cometo el error, ya, pido ofrenda. La otra semana, apóstol, tal persona, otro grupo. Entonces, y un día una hermana me dice, no, apóstol, pero no están en la visión, ¿qué pasa? Nos dice que los grupos se supen necesidades. Ay, verdad, yo pido ofrenda y todos los domingos miro una fila de necesidades y todos los domingos pido ofrenda. Entonces, eso se hace en los grupos. Los grupos se ve que hermana tiene necesidad, hermano, vamos a hacer una actividad. Vamos, ¿cuántos hay aquí? Recogemos una ofrendita. ¿Quién puede colaborar con la hermana? ¿Quién trae arroz? Quizás tiene algún problema. ¿Están aquí, hermanos? De repente, una hermanita fiel, está en el grupo una fiel y se le muere el esposo. Se queda viuda. ¿Qué hay que hacer con esa viuda? ¿Qué dice la Biblia con las viudas? Que en primer lugar sus familiares se encarguen de ella. Si en caso no tiene nadie, nosotros tenemos que velar por las viudas. Las viudas no diezman, por si acaso. Ninguna viuda está, bíblicamente ellas no diezman. Más bien ahí hay que apoyarlas. Ahora, si una viuda, siendo viuda como mi madre es viuda, pero ella quiere diezmar, entonces yo tampoco, amor, no, mamá, no, yo quiero, ya es su fe de ella, ¿no? Pero ninguna viuda está obligada a diezmar. Entonces eso tiene que ver el discipulador.
No va a ser que usted a la viuda le esté reprendiendo, hermano, usted es una ladrona, usted no tiene por viuda, hermano. Usted es totalmente antibíblico, está condenando a lo que Dios no condena. Mucho cuidado, hermanos. ¿No? Los diezmos y las ofrendas, todos son para aquellos que no son viudos ni viudas. No, jóvenes que trabajan. Los huérfanos tampoco. Huérfanos de padre y madre que necesitan ayuda. ¿Ya? Pero dice la Biblia que hubo una viuda pobre, muy pobre, que fue a dar su ofrenda. Y Cristo dijo, ¡ay! ¿La detuvo? No la detuvo, lo llamó a sus discípulos. Miren, esta mujer era viuda y pobre y dio más que todos estos ricos. Entonces, ¿eso qué significa? Que si ella a pesar de quiere hacerlo, tampoco podemos desechar su acción de amor. Pero ellas no están obligadas de amar. ¿Por qué? Porque son viudas pobres, pues, hermano, ellas necesitan apoyo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, todo eso tiene que ver el discipulador guía con esa. Aquí hay muchas viudas que estamos apoyando, ¿no? Fieles. Y hay unos requisitos, no se apoya a cualquiera. Dice fieles, que laven los pies a los santos, que sean mujeres de oración, que estén como esa Ana, que día y noche estaba en el templo en ayunos. Entonces esa viuda, apoyamos la iglesia, apoyamos, ¿no? Esa es la responsabilidad de la iglesia. Entonces, cuando un pastor tiene la capacidad en sus diezmos de poder hacer los diezmos, es para apoyar eso. Y eso estamos haciendo aquí también a la iglesia, ya separando en lo posible para apoyar no solamente a personas viudas, hay hermanas, madres que no son viudas, que sus esposos las han abandonado, no tienen ni para comer, entonces estamos de alguna manera dándole por menos para que tengan algo que llevar a su boca, ¿no? Lamentablemente no se puede hacer con todos, Dios mío, porque si no, imagínate, hermano, ¿no? Pero en lo posible, para eso están los familiares, están los hijos que pueden encargarse de ello. Pero si ya no, y es fiel, entonces estamos nosotros para ver eso. Amén, iglesia. Muy bien. ¿Qué más? Recoger los informes de las ofrendas de la asistencia al culto e informe de todos los grupos de su sector para ser verificados con el coordinador de zona o el pastor principal. En cuanto a las ofrendas, debe verificar que hayan sido entregadas la misma semana que se hizo el grupo de comunión familiar. Quiero acatar aquí, nadie que es discipulador puede coger la ofrenda. Alguien por ahí me dijo, apóstol, yo me he enterado que un discipulador guía, cuando va al grupo dice, a ver, de la ofrenda para mi pasaje, pues, porque yo vengo, y se agarra para su pasaje. Eso está totalmente prohibido, nadie puede coger nada, excepto que el pastor principal, que soy yo, autorice, pero eso con informe. El hermano tal es discipulador, tiene problemas económicos, etcétera, etcétera, y no tiene para su pasaje, entonces con autorización del pastor, muy bien, hay que apoyarlo. Entonces vemos las ofrendas y ver cuánto también gasta, ¿no? No hacer que me diga, deme 500 soles mensuales, apóstol, porque voy en taxi todo. Dios mío, ¿no? Dirás en taxi cholo, te damos para tu taxi cholo máximo. Entonces, pero nadie puede atribuirse a coger ofrendas para su supuesto pasaje sin autorización. Amén. Debe velar que se dé el 100% del crecimiento de los grupos en el tiempo establecido. O sea, en 9 meses debe llegarse a 10 estables, ¿no? En 9 meses creo que es demasiado, pero bueno, ¿no? Lo ideal es eso, ¿ya? Debe verificar el seguimiento de los nuevos creyentes llamándolos por teléfono, ya vimos eso. Debe enseñar con su ejemplo, ofrendar, diezmar, evangelizar para animar a sus discipuladores a ser sembradores y ganadores de vida para Cristo. Es el ejemplo, pues, coordinador. Amén. Bien, entonces eso concerniente a la fase 3. Luego viene la última gran fase, la cuarta fase. Este coordinador de sector, si es un hombre de visión
un hombre de proyección, de empuje, de atención a sus supervisores, de animarlos, se reúne y los proyecta y cada uno va a la escuela de adiestramiento. Cada uno de estos discipuladores de aquí, de grupos que tiene cada supervisor, a su vez tiene que partirse cada uno en 5, como está acá, ¿ves? Ahora, este que es discipulador guía, se parte a 5, el otro a 5, el otro a 5, el otro a 5, y se convierten en 5 supervisores, cada uno con 5 discipuladores guía. Entonces, el que era supervisor pasa a ser coordinador de sector. Y el que era coordinador de sector pasa a ser coordinador de zona. Esa es la última fase. Coordinador. Llegó a su tope. Coordinador de zona. Coordinador de zona, ¿qué significa? Que los 5 que eran supervisores pasan a ser coordinadores de sector, cada uno de ellos. Y los 5 que eran discipuladores guías pasan a ser supervisores. Y la gente que estaba en su grupo pasa a ser encargados de grupos. A estas alturas, entonces, cada supervisor tiene 50. Por 5, ¿cuánto es? 250. Entonces quiere decir que el coordinador de sector va a tener 250. Los 250 por 5, ¿cuánto es? 1250. Llega a ser entonces jefe de millares. Pasó los 1000. Cumplió el objetivo. ¿Qué les parece, hermanos? Qué fácil, ¿verdad? Facilito, hermano. Digan conmigo, sí se puede. Sí se puede. Uno. Digan conmigo, 1 llega a 1000. Estamos hablando de 1, ¿ah? De 1, mire. 1. Y este 1 multiplicado por 5, ¿no? Porque ese 1, yo como apóstol tengo mis 5. Cada uno debe llegar a 1250. 1250 por 5, ¿cuánto es? ¿Ah? 5 por 5, 25, 5 por 2, 10, 11, 12, 5 por 1, 6, ¿ah? 6.250, ¿verdad? 6.000 personas. ¿Se dan cuenta? 6.000 personas. Cada fase dura 9 meses, son 4 fases, 9 por 4, en 3 años, 6 meses, 3 años y medio, debemos llegar a 6.000 personas. Vida en Cristo ya tiene más de 20 años y de recién tenemos 1.000. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Qué está faltando? Captar la visión. Captar la visión. Hay grupos que están como 3 años y ahí están ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios dice arriba, no me das ninguna gloria porque no te multiplicas. Supuestamente, a lo mejor dice el Señor así, ¿no? Entonces, hermano, a cambiar de mentalidad, captar la visión y movernos con la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Alcen sus manos los que van a ser nuevos discipuladores. Alcen sus manos. Ven arriba, todos los nuevos. Pónganse de pie, son los que todavía no tienen grupos. Los nuevecitos, los que no tienen grupos. Todos los que no tienen grupos, solamente pónganse de pie, por favor. Alcen su mano. Digan, yo captaré la visión que otros no captaron. Si hasta ahora, digan fuerte, si hasta ahora no llegaron a 1.000, yo voy a llegar. Respétenme, por favor. Aleluya, esto ven haciendo. Ya usted va a llegar. Y esa es una exhortación para los demás. Tienen que llegar a ese objetivo. Amén, amados. Ese es el objetivo. 1.250. Ahora, realmente es más de 1.250. Porque si estos son 1.250 discípulos de grupos, discípulos de grupo de comunión familiar.
Pero esos 1.250 le tienes que sumar los supervisores. Son 5 por 5, 25 supervisores, más 5 coordinadores de sector, 30 líderes, más el coordinador de zona, 31. Si son casados, multiplícalo por 2. ¿Cuánto es? 62 más. 1.250 más 62, ¿cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto? 1.300. Eso más o menos sería la suma real. Entonces, mire, qué cantidad de personas podemos ganar ordenadamente, haciendo discípulos, vigilándolos y tranquilo, porque tú solamente te preocupas de tus 5, los demás de sus 5, sin necesidad de matarnos, ¿no? Y acabarnos la vida. Eso es lo que Jetro le estaba diciendo a Moisés, ¿no? Puedes llegar a miles, pero estructúrate bien, administra bien. Amén, mis amados hermanos. Entonces, el coordinador de zona es aquel que tiene a cargo 5 coordinadores de sector, 25 supervisores de grupo de comunión familiar y 125 discipuladores guías de grupo de comunión familiar, el cual en esta fase ha llegado a cumplir y completar la estructura bíblica establecida por el Señor, el ser jefes de 1000, según Éxodo 18, 21 al 27. Se llegó a la meta. Amén. ¿Cuáles son sus funciones? El coordinador de zona se reunirá semanalmente con sus coordinadores de sector. Y ahí van a ver su discipulado, ¿no? Se transmite la visión, etcétera, etcétera. Deberá recibir todos los informes de los grupos, ¿no? Debe tenerlos él, verificar el seguimiento de los nuevos creyentes, llamándoles cada uno por teléfono también. No solamente el supervisor, el coordinador de sector, sino el coordinador de zona también debe chequear por teléfono si están siendo visitados los nuevos creyentes. Verificar que en cada grupo de comunión familiar se esté dando el discipulado integral. Ya saben ustedes lo que es discipulado integral. Debe estar en reuniones con el pastor principal de la iglesia o el apóstol para proyectar conjuntamente todo lo que concierne a la organización. Entregar al pastor de la iglesia el informe mensual de todo lo que corresponda a su zona. Hacer la evaluación bimestral juntamente con el pastor de toda la actividad de los grupos. Es el encargado de transmitir constantemente la visión del pastor. Debe informar al pastor sobre algunas anomalías o faltas cometidas por algún coordinador de sector, supervisor o discipulador, como asimismo ver temas respecto a disciplinas de todos los componentes de su zona. El coordinador de sector ya ve también temas disciplinarios, cosas que hayan cometido los discípulos para corregirlos, ministrarlos y puedan ser liberados y caminar en santidad. Debe velar que las ofrendas de su zona sean entregadas en forma correspondiente a la caja general. Él es encargado de velar por la vida espiritual y física y material de todos los coordinadores de su sector a su cargo. Debe evaluar el desarrollo de cada coordinador de sector demandándole semanalmente el informe respectivo de los supervisores del grupo de comunión familiar a su cargo. Selecciona e instala juntamente con el coordinador de sector a los supervisores de grupos de comunión familiar en sus respectivas áreas. ¿Ya? Debe ver pues que en cada área esté bien colocado su coordinador de sector y su supervisor y estén haciendo un buen trabajo. Establece y coordina el discipulado de adiestramiento para capacitación en el servicio de los discipuladores guías de grupo. O sea, ve que todos estén siendo adiestrados. Planifica y organiza todo lo relacionado al transporte. Generalmente cuando los grupos de comunión familiar recién inician, se deberá ver la adecuada movilización de las personas para su asistencia a los cultos. Debe ver eso también, que todos puedan venir. Debe preocuparse para que su zona crezca de acuerdo a la visión general. Debe presentar anualmente o cada vez que se requiera el informe y metas de crecimiento al pastor de la iglesia. Debe asistir a las reuniones de adiestramiento y capacitación organizadas por el pastor de la iglesia. Hay un punto más que voy a decir. Y debe prepararse para ser enviado a otro lugar. Disparado como una estrella. Eso vamos a ver en la otra lección, ¿no? Lo ideal que es el que llega aquí
ya tiene todo el recorrido, la experiencia, y si hay zonas nuevas, que hay muchas que se están abriendo y se seguirán abriendo, tenemos un potencial aquí poderoso para que pueda ser enviado a otros lugares. Esa es la visión. Amén. Entonces, él es enviado de los que están acá abajito, el que está mayor, dio fruto, sube aquí, y así la obra sigue avanzando. Aunque no es una norma rígida, porque a veces el coordinador está acá y se envía a un supervisor, se está enviando. No se está enviando el de aquí. ¿Por qué? Porque el de acá tiene un trabajo estable, no está a tiempo completo, ¿verdad? O no tiene el llamado pastoral, solamente es una persona que está para trabajar siempre en una iglesia central, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vamos a enviar? Pero lo ideal es que el que llega pues a coordinador de zona, ¿no?, ha demostrado pues ya todo un recorrido, un corazón pastoral. Entonces, con esa visión que él ha captado, va a trabajar en cualquier otro lugar y va a haber un crecimiento tremendo para la gloria de Dios. Amén. Pero, mis amados, esa es la visión de crecimiento de la iglesia. Amado Dios, te doy gloria, honra, alabanza. Gracias, mi Padre Celestial, por esta enseñanza. Gracias porque estamos captando la visión y poder crecer como tú quieres, en el nombre precioso de Jesús. Amén.